Hola Masha Lovers, ¿cómo están? Antes que nada, ¡feliz año nuevo! Mis mejores deseos para todos ustedes, para sus familias, que en este 2022 tengan mucha salud, mucho amor y que se les cumplan todos sus deseos. Esto viene de parte mía y de parte de todo el staff de Cafecito con Masha. Espero que estén muy bien. Bienvenidos al primer video del 2022 oficialmente. El día que hicimos el live del Campeonato Nacional Ruso, les prometí que les traería un Masha Talks con respecto al tema. Pero bueno, creo que sobra que me ponga a hablar del tema completo de los nacionales rusos, así que vamos a mezclar un poquito de acá y un poquito de allá, porque hay muchos temas de los cuales hablar, ya que estamos a poco menos de mes y medio de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 y estamos viendo todas estas competencias en las cuales están clasificando los patinadores y estamos viendo finalmente formarse los equipos olímpicos, lo que llevábamos esperando toda la temporada. Pero antes de entrar en tema, quiero avisarles, amigos, una gran noticia. Por fin tenemos las membresías de este canal de YouTube. Los invito a que se conviertan en miembros de Cafecito con Masha porque obtendrán beneficios increíbles. Pueden tener acceso a videos exclusivos, a mercancía oficial, a fotos autografiadas, a mucho contenido que solamente si son miembros van a poder tener acceso. Así que no dejen de unirse y conviértanse en miembros de este canal. Ahora sí, platicando un poco del campeonato nacional, bueno, no hay mucho más que decir, además de lo que ya platicamos en el live. Más o menos lo que habíamos platicado, que no podemos dejar de decir, es en la rama femenil, que es la que a todos nos sorprendió y nos dejó con el ojo cuadrado, pues hubo muchas cosas, ¿no? Cosas buenas, cosas malas. Parte de las cosas tristes, bueno, es que, por ejemplo, Daria Usacheva ni siquiera pudo competir, como muchos de ustedes ya saben, por esta lesión. Aliona Kostornaia también terminó retirándose del campeonato nacional por la fractura en la mano. Lo triste de todo este asunto es que ni siquiera hayan tenido la oportunidad de pelear por ese puesto en el equipo olímpico. No que fuera fácil que lo consiguieran, pero que al menos hubieran tenido la oportunidad de pelearlo, ¿no? Ahora, de quienes sí estaban y sabíamos que estaban peleando con todo por ese puesto, Maja Kromic, muchos pensaban que iba a ser la sorpresa del campeonato nacional porque había tenido una temporada súper fuerte. Desafortunadamente, tanto en el corto como en el largo tuvo errores y quedó totalmente fuera de planes. Entonces la verdad es que fue muy triste. En el caso de Elizaveta Tuktamysheva, nadie lo podíamos creer. En el programa corto se cae en el triple axel. O sea, yo literal ese mismo día estaba diciendo, es que tienen que ver a Lisa, esa mujer respira el triple axel y de pronto se cae. Algo increíble. La verdad es que no era algo que había pasado en mucho tiempo. El triple axel siempre lo saca limpio. Entonces fue muy triste porque eso la bajó bastante en el programa corto y pues a pesar de que el programa largo ya lo hizo impecable, en realidad pues ya la suma no le alcanzaba. Acuérdense que el programa corto castiga mucho. La mejor estrategia que uno puede tener es que lleves un programa corto limpio, porque después si tú tienes un error en el programa corto, reponerte en el largo la verdad es que no está tan fácil. Muy desafortunado ese error y en el programa largo la verdad es que sí la vimos disfrutar. En el corto no, en el corto se veía tensa. Primera vez que la vemos en 2 temporadas ponerse tensa en una competencia. Y en el programa largo, como les menciono, hizo un programa largo impecable, muy bonito, ya se veía más relajada. Yo creo que ya había pasado el estrés del momento, el susto. Seguramente ustedes vieron esa pintura que le hicieron de la emperatriz Elizaveta Tuktamysheva, que bueno, yo creo que hasta yo lo colgaría en mi casa, la verdad, increíble. Fuera de ellas, bueno, no podemos dejar de hablar de Alexandra Trusova, que también en el programa corto se cayó en el triple axel. Yo en lo personal sigo sin entender por qué no lo han quitado del programa corto si no le ha salido ni una sola vez en una competencia. No hay manera. La hemos visto que lo caiga en entrenamiento muchísimas veces, pero en el programa corto de ninguna competencia lo ha logrado. Y yo creo que justamente el campeonato ruso era el momento en el que tenía que haber decidido irse a la segura haciendo un doble axel para tenerlo limpio. Pero bueno, decidió tomar el riesgo, entonces se le castigó mucho en el programa corto. Ahora, en el programa largo, la verdad es que la vimos bastante bien. Fuera de una caída en el quad toe, el resto del programa estuvo bastante bien. No se fue por este layout de 5 quads, que bueno, hizo 4, y la verdad
es que fue un programa bastante fuerte, porque a pesar de esa caída, la verdad es que el puntaje no estuvo nada mal. En el caso de Anna Shcherbakova, un poquito decepcionado el público en general. ¿Por qué? Porque Anna Shcherbakova es como la favorita de Rusia para muchas personas. Los jueces la aman, Rusia la ama, es la campeona mundial actual, es la 3 veces campeona nacional. Desafortunadamente, sabíamos que en el verano tuvo una fractura en el pie, estuvo lastimada y por eso es que al inicio de la temporada no la vimos intentar cuádruples. Ya después, ya más arrancada la temporada, sí la vimos intentar ese quad flip y la verdad es que lo estaba haciendo bien. De hecho, tuvo un par de competencias muy buenas en la serie Grand Prix, pero aquí, después de haber tenido un maravilloso programa corto, en el cual debo decir que la castigaron bastante porque el puntaje fue algo bajo, en el programa largo la vemos caerse en ese quad flip y la verdad es que eso es un riesgo enorme porque es el único salto ultra C que tiene. Entonces, híjole, la verdad es que no puede estar sucediendo esto, ¿no? Digo, yo sé que a muchos no les gusta Trusova, pero como sea, Trusova está haciendo 4 quads y si se cayó en uno, pues no está tan grave. Pero Anna solamente tiene un quad en el programa largo y se cayó. Claro que no le fue nada bien. Anna no quedó en un muy buen lugar, pero ahorita llegaremos a ese punto. Y por último, Kamila Valieva, bueno, ¿qué podemos decir? No hay mucho que decir más que todo lo ha hecho impecable. Lleva toda esta temporada arrasando todas las competencias a las que va. Todo el mundo ya le colgó la medalla olímpica y la verdad es que sí debemos decir que es la patinadora más completa porque no nada más tiene la gracia de una bailarina, tiene una potencia impresionante, es una patinadora fuerte, tiene unos saltos enormes, tiene triple axel, tiene quad, entonces la verdad es que sí es el paquete completo esta niña. Ahora, ¿cómo quedaron los lugares? Ya lo hemos platicado mucho, pero quedó por supuesto que Kamila Valieva en el primer lugar, sacándole casi 40 puntos a Alexandra Trusova, que quedó en segundo lugar. Anna Shcherbakova se fue hasta el tercer lugar y pues obviamente estaba devastada después de haber ganado 3 nacionales consecutivos, pero bueno, así son las cosas. Kamila Valieva por supuesto que ya tiene su pase a Beijing asegurado, pero la Federación Rusa no ha armado todavía el equipo olímpico porque se quieren esperar hasta el campeonato europeo, que es ya en estos primeros días de enero. La cosa se va a poner muy buena. Nosotros que llevábamos más de un año diciendo cuando llegue el campeonato ruso, vamos a ver cómo van a rodar cabezas y quién se va a quedar con esos puestos olímpicos, pues chavos, no supimos nada. Solamente supimos que los primeros lugares tienen su lugar asegurado, pero no supimos nada más. Así que ese estrés que habíamos estado guardando y esos nervios que habíamos estado guardando hasta el campeonato nacional ruso los tendremos que aguantar un poquito más hasta el campeonato europeo, en el cual veremos ahora sí quiénes formarán el equipo olímpico. Lo mismo sucedió en la rama varonil, que estuvo de cabeza, que el primer lugar se lo llevó Mark Kondratyuk, que Mijail Koliada no quedó en el lugar que esperábamos. Todo estuvo al revés. Si no tienen mucha idea de qué fue lo que sucedió, no dejen de ver el video del live que tuvimos para platicar de este tema. Aquí se los dejo en una etiqueta arriba para que lo vean, porque la verdad el chisme se puso muy bueno y ahí entro mucho en detalles de todo lo que sucedió en todas las disciplinas. Así que amigos, tendremos que esperar a ver el campeonato europeo, pero esto se va a poner muy bueno. Como les dije, ya estamos a nada de Beijing. Las cosas ya se están calentando. Espero que ustedes ya estén calentando motores porque yo ya estoy más que lista. Ahora, cambiando un poco de tema, pues el campeonato nacional ruso no era lo único importante que estaba. Con la noticia que nos acabamos de enterar que Brady Tennell se retiró de este campeonato por una lesión que ya tiene de hace tiempo, que por más que ya intentó con todos los médicos del país intentar resolverla y mejorarse, no lo ha logrado. Entonces ella trató de esperarse hasta el último momento para avisar si competía o no competía y bueno, desafortunadamente se acaba de retirar del campeonato nacional, lo que en teoría la dejaría fuera del equipo olímpico. Incluso en el post que ella hizo en Instagram, pues le desea lo mejor a sus compañeros que vayan a estar en el equipo olímpico para Beijing, pero por ahí se rumora y hay quienes creen que ella podría llegar a pedir que se le tome en cuenta para el equipo olímpico basándose en los resultados de la temporada. En realidad, digo, Brady Tennell es una patinadora fuerte, es muy buena y ha tenido muy buenos resultados, pero yo lo veo difícil tomando en cuenta lo que puso. Esta lesión no se ha recuperado. Digo, no creo que quiera ocupar un lugar en el equipo sabiendo que a lo mejor no podría dar su máximo. Si Brady no va, deja la puerta muy abierta a otras patinadoras. Sabemos que Alysa Liu es una contendiente bastante fuerte. Amber Glenn esta temporada ha sido un poco decepcionante. La temporada pasada nos dio resultados increíbles, en esta temporada la verdad decepcionó un poco, pero
nunca saben. Puede pasar lo del nacional del año pasado, que de pronto patinó maravilloso, así que nunca saben qué sorpresa pueda dar. Karen Chen ha estado patinando bastante bien y ya fue a otros Juegos Olímpicos, así que también es otra contendiente, pero a lo que voy es Mariah Bell no ha tenido la oportunidad para clasificar para unos Juegos Olímpicos, y el hecho de que Brady Tennell esté fuera podría dejarle la puerta abierta a que finalmente Mariah Bell pueda clasificar para unos Juegos Olímpicos. Es una gran patinadora que tuvo una muy mala temporada pasada, pero esta temporada, lo poco que hemos visto, ha patinado bastante bien, así que esperemos que este sea su año, que esta sea su oportunidad. A mí en lo personal me encantaría verla en Juegos Olímpicos porque también creo que ya se lo merece. Y bueno, de hombres, de parejas, de danza, creo que está muy claro qué patinadores van a clasificar. La rama varonil, por supuesto que sabemos que está Nathan Chen, seguramente estará Vincent Zhou y Jason Brown. No podemos dejar de pensar Madison Chock y Evan Bates en danza. Híjole, es que hay mucho. En las parejas me encantaría ver quiénes van a estar. En lo personal me encantaría ver a Alexa Knierim y Brandon Fraser, que llevan muy poquito tiempo patinando juntos, pero Alexa ya estuvo en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang con su esposo, con Chris Knierim. Entonces la verdad es que ellos ya tienen su medalla de bronce por equipos. Sería maravilloso poderlos ver ahí, pero también me encantaría ver a Ashley Kane Gribble y Timothy Leduc. A pesar de las dificultades que tienen, han hecho un gran trabajo en toda esta temporada a nivel internacional. Muchos no lo saben, pero son dos patinadores muy altos, que para el patinaje de parejas no es común y de hecho lo hace muy difícil. Entonces el hecho del tipo de programas que tienen tan complejos y con tanta fuerza y que patinen tan bien es un gran logro. Así que bueno, vienen patinadores muy buenos. Amigos, estén súper al pendiente y ya me dirán ustedes si quieren que haga un Masha Talks al respecto o si quieren que nos aventemos otro live para estar en el chisme. Así que amigos, por favor, díganme porque sí me interesa mucho saber. Y también, bueno, me estoy adelantando un poquito, pero tampoco falta mucho tiempo para Four Continents, que sigue siendo también antes de Beijing, en donde veremos nuevamente a Donovan Carrillo también patinar, ya las últimas veces que lo veremos patinar antes de Beijing 2022. Así que bueno, las cosas ya se están poniendo muy buenas. Amigos, por favor, díganme, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un live para platicar todos en vivo de qué es lo que pasó en el Campeonato Nacional de Estados Unidos y posteriormente en el Campeonato Europeo? ¿O les hago un Masha Talks? Ustedes me dicen, yo lo que el público pida. Y por favor, amigos, no dejen de decirme aquí abajo en sus comentarios cuáles son sus predicciones para este Campeonato Nacional. ¿Qué piensan que va a suceder en el Campeonato Europeo? ¿Qué patinadores rusos serán los que queden en el equipo olímpico? Amigos, por favor, denle like a este video si les gustó. Recuerden que les dije que ya tenemos las membresías, así que espero muy pronto verlos a todos ustedes como miembros para que tengan acceso a todo ese contenido exclusivo. Y amigos, por favor, no dejen de suscribirse a este canal. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.